Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, donde llegamos al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubre y en la última enseñanza comenzamos a mostrarles algunas de las diferencias dentro de los evangelios sinópticos de Lucas, Marcos y Mateo, revelándoles que al final los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mateo, Marcos y Lucas al final se convierten en Lucas, Marcos y Mateo. Revelamos que dentro de los tres discursos hay tres venidas diferentes del Señor. Y esto demostró que hay una venida del Señor al principio, en el medio y al final. Y dentro de estas tres diferencias, estos tres periodos de tiempo del fin de los días, también mencioné este interesante esquema de cuándo y dónde se mencionan y no se mencionan los falsos cristos y falsos profetas. Y eso es en lo que vamos a profundizar hoy. Y en la próxima enseñanza vamos a profundizar en eso, a los años de tribulación. Al final de esta enseñanza comenzaremos a tocar este tema para darte una idea y luego en la próxima enseñanza realmente lo desglosaremos y te lo revelaremos para que no avancemos demasiado en este camino de revelación sin entender cómo se desarrolla en el tiempo del fin de los días. Así que vayamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 mostramos que todo esto trata sobre un periodo de tiempo antes del jinete del caballo rojo, nación contra nación, reino contra reino. Vemos que dice en Lucas 21, versículo 10, y por cierto, cuando uso BibleGateway.com, puedes ver en qué capítulo estoy mirando a la derecha. Muy bien, así que eso realmente ayudará porque no siempre voy hasta arriba o menciono en qué capítulo estoy, pero aquí estamos en Lucas 21, en el discurso de Lucas vemos nación contra nación, reino contra reino. Pero luego dice, solo en Lucas, pero antes de todas estas cosas. Esto de, pero antes de todas estas cosas, es un periodo de tiempo antes del jinete del caballo rojo, nación contra nación, reino contra reino. Eso significa que el jinete del caballo blanco, como revelamos en la última ocasión, es cuando el Hijo del Hombre se acerca al principio de la tribulación como el jinete del caballo blanco. Ahora, lo que también notamos es que en este periodo de tiempo no se menciona en absoluto a falsos cristos ni a falsos profetas. Cuando vamos al discurso de Marcos, vemos nación contra nación, reino contra reino en Marcos 13, versículo 8, y no hay un pero antes de estas cosas. Este es el comienzo de la tribulación con el jinete del caballo rojo y el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y antes de la abominación desoladora en el discurso de Marcos, no se menciona a falsos cristos ni a falsos profetas. Ahora, ¿será que los falsos Cristo y el falso profeta, el anticristo y el falso profeta, estarán aquí en la primera parte de la tribulación de los sellos? Sí, pero aún no se les ha dado el poder ni la autoridad. Entonces, observa lo que sucede. Tenemos la abominación desoladora de Marcos, de pie donde no debe, lo cual también significa permanecer, establecer, pero también se compara con la palabra colocar donde no debe. Esto no es lo mismo que la abominación desoladora que se encuentra en Mateo. Y te voy a mostrar esto a medida que avancemos. Ahora, en la abominación de la mitad de los sellos, mira lo que sucede de repente. En Marcos 13:22, ahora aparecen falsos cristos y falsos profetas. Luego vamos a Mateo 24. Mateo 24 es ahora la parte de las trompetas. Y mira lo que sucede. En la primera mitad de las trompetas tenemos falsos profetas en Mateo 24:11, pero no se menciona a falsos cristos. ¿Por qué es eso? Y luego llegamos a la abominación desoladora en el discurso de Mateo, que es a la mitad de las trompetas, y es cuando se coloca en el lugar santo. Voy a explicar por qué es así. Y luego mira lo que sucede en esta abominación desoladora. En Mateo 24:24, de repente se mencionan juntos otra vez falsos cristos y falsos profetas. ¿Por qué es esto? Bueno, el comienzo de la respuesta se encuentra en Apocalipsis 17. A medida que empiezas a darte cuenta, el orden es Lucas, luego Marcos y después Mateo al final de los días. Es absolutamente increíble.
ves a la bestia, el falso profeta, el anticristo, o perdón, la bestia que es el falso, la bestia que es el anticristo. Mira esto. En Apocalipsis 17, versículo 8, la bestia que viste era, luego no es, y después él grita, asciende del abismo y va a la perdición. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Bueno, esto lo revelamos hace algunos años en nuestro ministerio principal y hoy lo voy a compartir contigo aquí. El era es, si recuerdas, en la primera mitad del discurso de Marcos, no hay falso Cristo ni falso profeta. En la abominación de la mitad de los sellos, estando donde no debe, de repente aparecen el falso Cristo y el falso profeta. En la primera mitad de los sellos, la bestia y el falso profeta no están aquí con poder y autoridad. En la abominación de la desolación, a la mitad de los sellos, ahora están apareciendo. Ese es tu era. Luego, en el discurso de Mateo, solo en la primera mitad de las trompetas, el falso profeta está presente, pero no la bestia. Eso es Apocalipsis 17, no es así. Y voy a explicar por qué. Y entonces, ¿qué vemos? En la abominación de la desolación, en el capítulo 24 de Mateo, perdón por eso, en Mateo 24, ahora llegamos a la abominación de la desolación, que es la abominación de la desolación a la mitad de las trompetas. ¿Y qué vemos? Falsos cristos y falsos profetas. Ahora el falso Cristo, el anticristo, la bestia, vuelve a aparecer en escena y ese es el que ascenderá del abismo y irá a la perdición. Entonces, ¿qué es esto? El discurso de Marcos, que esté de pie donde no debe. Mira esto. ¿Sabías que había dos tipos diferentes de templo en el Antiguo Testamento? Está el templo de Moisés y el tipo de Salomón, ¿verdad? El templo de Moisés era un templo portátil cubierto de piel. Y la era de la iglesia continúa hasta el final de los sellos para la iglesia dormida, que permanece hasta el final de los sellos para el gran multitud, el rapto a mitad de la tribulación. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios cubierto de piel. Es el tiempo de Apocalipsis 13 y la marca de la bestia. ¿Qué sucede en Apocalipsis 13? La bestia y el falso profeta aparecen y es el tiempo de la marca de la bestia. Y mira lo que dice en Apocalipsis 13:5. A la bestia se le da 42 meses para continuar. Ahora, este continuar no es porque ya tuviera poder y autoridad, sino que él ya estaba presente en la escena. Este es su era de Apocalipsis 17 y el discurso de Marcos en la abominación desoladora. Es el comienzo de la mitad de los sellos y su poder por 42 meses. Luego mira lo que sucede. Luego tenemos el no es. ¿Por qué no es? Porque cuando el Señor viene en el discurso de Marcos hacia el final de los sellos, al final del sexto sello, aquí vemos al Señor venir y es el gran día de su ira. En este momento es cuando va a destruir a la bestia y los 10 cuernos, justo aquí en Apocalipsis 17:12. Ahí está la bestia y sus 10 cuernos. ¿Y quién viene sino el Señor de señores y Rey de reyes? Por eso, en el discurso de Mateo ahora, en la primera mitad, solo vemos al falso profeta y no a la bestia, porque la bestia fue destruida, pero el falso profeta no. Ahora observa lo que sucede durante la primera mitad de las trompetas. El templo va a ser reconstruido y mira lo que ocurre con el templo tipo Salomón, que es el construido de piedra, el que todos piensan que se va a construir primero. ¿Ves? Este es el que viene en la primera mitad de las trompetas. Se reconstruye mientras la bestia no. Y luego, ¿qué viene después? Apocalipsis 17 continúa diciendo, y subirá del abismo y irá a perdición. Bueno, ¿cuándo asciende él del abismo? Mateo capítulo 24. En la abominación desoladora de Mateo 24, estar de pie en el lugar santo es porque el templo ya fue reconstruido. Y por eso es que luego vemos al falso Cristo con el falso profeta nuevamente. ¿Por qué? Porque él está ascendiendo del abismo a la mitad de las trompetas, justo alrededor de la mitad de las trompetas, con el quinto ángel. Dice en Apocalipsis 9:1, y el quinto ángel tocó la trompeta,
y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del abismo, y abrió el abismo. En Apocalipsis 11, escucha lo que dice. Cuando los dos testigos terminaron sus 1260 días, nota que no son 42 meses, está formulado de manera diferente porque es un periodo de tiempo distinto. Se trata de la primera mitad de las trompetas y luego, ¿qué sucede? Apocalipsis 11:7 dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. Mira esto. En Apocalipsis capítulo 12 vemos desde el versículo 6 que los 1260 días ya habían transcurrido y entonces Satanás es arrojado abajo. El abismo es abierto. Y luego vemos que el dragón, Satanás, persigue a la mujer y ella huye al desierto. Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es un tiempo, más 2 tiempos, más la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio, expresados de manera diferente a los 42 meses y diferente a los 1260 días, porque los 3 son periodos de tiempo distintos. ¿Qué está sucediendo ahora durante este tiempo? Bueno, el templo fue reconstruido durante los 1260 días. Así que eso te lleva a la mitad de las trompetas. ¿Y qué sucede? A la mitad de las trompetas, la bestia que era y no era, asciende del abismo sin fondo. Y en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, leemos, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta como Dios en el templo de Dios mostrándose como si fuera Dios. ¿Cuándo hace esto? A la mitad de las trompetas hasta el momento del regreso del Señor, cuando sus pies toquen el monte de los olivos, al final de Apocalipsis 11, capítulo 14, al sonar la 7ª trompeta, cuando el Señor regrese con los pies en la tierra. Entonces, ¿qué acabas de ver? La comprensión del discurso de Lucas, luego el discurso de Marcos, luego el discurso de Mateo, siguiendo el orden de la revelación de la bestia que era, luego no era y luego será. Y cuando la bestia recibe poder a la mitad de los sellos, ¿por cuánto tiempo se le da poder? 42 meses. Luego no es por un periodo de tiempo de 1260 días, mientras el templo es reconstruido en la primera mitad de las trompetas. Y luego, una vez que está reconstruido, él sale del abismo. Y tenemos un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, otro periodo de 3 años y medio. Esa es la revelación de 10 años y medio sin contar la primera mitad de los sellos, hermanos y hermanas. Y en la próxima enseñanza también les desglosaré eso. Vuelvan atrás, presten atención, sigan el hilo y compruébenlo por ustedes mismos. Esta es la revelación del fin de los días. Dios los bendiga. Dios bendiga a sus familias. Hablaremos pronto. Hasta pronto.